Mi nuera me gritó que yo no servía para nada y me expulsó de la cocina delante de mis nietos. Soy Antonia, 67 años, y mis manos encallecidas pagan el lujo que ella ostenta. Ella no lo sabía, pero al secarme las manos en el paño de cocina, me llevé conmigo la clave de la tarjeta que sustenta aquella casa. Era un domingo de sol, de esos que piden una mesa abundante y familia reunida. El olor a sofrito de ajo y cebolla en aceite de oliva y a un guiso casero impregnaba la casa. Una casa bonita de 2 plantas en un barrio acomodado de la ciudad, con un suelo de mármol que brilla tanto que a uno le da miedo pisar. Yo estaba allí desde las 7 de la mañana, como hacía casi todos los fines de semana. A mis 67 años, las piernas ya se me quejan un poco si estoy mucho tiempo de pie, y mi espalda tiene ese peso constante de la edad, pero nunca he dejado que eso me detenga. Para mí, cocinar para mi hijo Ricardo, para mi nuera Verónica y para mis 2 nietos, Pablo y Lucía, era una forma de amor. Picaba la cebolla muy fina, como le gusta a Ricardo, porque Verónica detesta sentir los trozos en la boca, mientras mis manos ágiles, a pesar de las manchas del tiempo, trabajaban en la tabla de cortar. Yo observaba la cocina. Era todo moderno, un frigorífico de 2 puertas que dispensa agua, una placa de inducción que parece el panel de un avión, todo comprado con mucho sudor, pero no el sudor de Verónica y últimamente tampoco el de Ricardo, cuyo negocio andaba flojo. Era mi sudor de 40 años cosiendo para talleres y después administrando los 3 pequeños estudios que construí con el dinero de mi pensión de viudedad. Verónica entró en la cocina como un huracán. Siempre iba arreglada, pelo de peluquería, uñas hechas, oliendo a perfume caro. Miró el fregadero, donde yo había dejado unas pieles de patata en una esquina para tirarlas después, y bufó. El ruido fue fuerte, de desprecio. Doña Antonia, se lo he dicho 1000 veces, empezó con ese tono de voz que parece una lija en madera. No acumule basura en mi encimera de granito, que se mancha. Ay, hija, perdona, respondí, con la mansedumbre de quien quiere evitar una pelea. Ya lo iba a tirar. Es solo para adelantar la comida, que si no los niños se quedan con hambre. Adelantar, rió ella, una risa seca, sin alegría. Usted estorba más que ayuda. Miré esa suciedad en el suelo. Se ha caído una piel de cebolla. Miré al suelo. Había una pielecilla transparente de cebolla, casi invisible. Me agaché con dificultad para cogerla, sintiendo el crujido en la rodilla. Cuando me levanté, vi a mis nietos en la puerta de la cocina, Pablo de 8 años y Lucía de 6, sujetando sus tabletas, mirando a su abuela, siendo reprendida como si fuera una niña traviesa. Aquello me dolió más que el dolor de rodilla. No hace falta que te pongas así, Verónica, intenté argumentar, lavándome las manos en el grifo de diseño. Yo solo quiero ayudar. A Ricardo le encanta mi sazón. Fue entonces cuando ocurrió. La mención del nombre de mi hijo, o quizás el hecho de que le respondiera, le subió la sangre a la cabeza. Estaba estresada, lo sé. Decían que quería cambiar de coche, reformar la zona de la piscina, y el dinero escaseaba. Pero la culpa no era mía. Verónica golpeó la encimera con fuerza, haciendo vibrar las ollas. ¡Basta!, gritó. El sonido retumbó en la casa grande. Fuera de aquí ahora mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta la olla a presión pareció disminuir su silbido. Me quedé paralizada, con el agua corriendo por mis manos, mirándola. ¿Qué has dicho?, pregunté con un hilo de voz, sin creer lo que había oído. He dicho que salgas de mi cocina, berreó, señalando la puerta. El rostro rojo, las venas del cuello marcadas. Eres lenta, eres vieja, lo dejas todo lleno de grasa, solo estorbas, no sirves para nada. Eres un trasto viejo aquí dentro. Miré hacia la puerta. Ricardo estaba allí ahora, justo detrás de los niños. Lo había oído. Sé que lo oyó. No sirves para nada. Un trasto. Sus palabras eran como puñaladas en mi pecho. Esperé un segundo eterno, a que mi hijo diera un paso al frente y dijera: «No le hables así a mi madre. Respeta a la mujer que tanto nos ayuda». Pero Ricardo bajó la cabeza. Fingió mirar algo en el móvil. Se acobardó. El silencio de mi hijo dolió más que los gritos de mi nuera.
En ese momento, algo se rompió dentro de mí, pero no fue una rotura que me derrumbara. Fue como romper la cáscara de un huevo para revelar algo duro y sólido en su interior. Miré mis manos mojadas, manos que cambiaron los pañales de Ricardo, manos que cosieron hasta sangrar para pagarle la universidad, manos que firmaron el cheque para la entrada de esa casa donde Verónica ahora me gritaba. «No sirvo para nada», pensé. La indignación empezó a calentarme la sangre, sustituyendo a la vergüenza. Recordé el extracto bancario que había visto el viernes, la cuenta conjunta que mantenía con Ricardo para emergencias de la casa y de los niños, una cuenta que yo alimentaba con el alquiler de mis estudios y parte de mi pensión, pensando en ayudar en el futuro de los nietos. Pero veía los gastos: peluquería Glamour VIP, 150 €, tienda de zapatos de diseño, restaurantes caros, nada de emergencias, nada de niños. Estaba financiando la vida de reina de la mujer que acababa de llamarme inútil. Respiré hondo. El olor del ajo quemándose empezó a subir, pero no me moví para apagar el fuego. Ya no era mi cocina, ya no era mi problema. Con una calma que no sabía que poseía, cogí el paño de cocina bordado que yo misma le había regalado por Navidad y me sequé las manos, dedo por dedo. Lo hice, mirándola fijamente a los ojos. Ella parecía esperar que llorase, que pidiera disculpas, que suplicara quedarme a comer la comida que yo misma había preparado. Pero no dije ni una palabra. La dignidad es un manto que uno se pone cuando le han quitado todo lo demás. Doblé el paño milimétricamente y lo coloqué sobre la encimera. Caminé hasta la silla donde estaba mi viejo bolso de cuero marrón. Me lo colgué del hombro. Mis nietos me miraban asustados. «Abuela», llamó Lucía en voz baja. Me detuve frente a ellos, me agaché y les di un beso en la frente a cada uno. «La abuela tiene que irse, mis amores. Quedaos con Dios», dije con voz firme, sin temblar. Pasé por el lado de Ricardo sin mirarlo. Sentí que hizo un gesto para sujetarme el brazo, quizás para decir un «Mamá, espera, está nerviosa». La excusa de siempre, pero lo esquivé. La barrera invisible entre nosotros ahora era de hormigón. Salí por la puerta principal de aquella casa imponente. El sol afuera seguía brillando, indiferente a la tormenta que había ocurrido dentro. Caminé hasta la parada del autobús. No miré atrás. Mientras esperaba, con el corazón aún latiendo desbocado, la tristeza intentó aparecer, las ganas de llorar, de sentirme una vieja abandonada. Pero entonces mi mano tocó el móvil dentro del bolso. Recordé que el lunes era día laborable. Recordé que el director del banco, el señor García, me recibía con un café y unas pastas cada vez que iba, porque sabía que era una clienta antigua y solvente. Recordé que la cuenta de ahorros estaba a mi nombre, y Ricardo era solo un autorizado. Y la tarjeta de crédito platino, que a Verónica tanto le gustaba usar delante de sus amigas, la titular era yo. La humillación de ser expulsada de la cocina dio paso a un sentimiento frío y calculado. Dijo que no servía para nada, que solo estorbaba. Pues bien, vamos a ver cómo funciona la casa cuando el trasto quite los cimientos. El autobús llegó. Subí con dificultad los altos escalones, pero me senté junto a la ventana, sintiendo una fuerza extraña. No iba a pelear, no iba a gritar, no iba a montar un escándalo. Soy una señora respetable. Mi respuesta vendría en el silencio de un sistema bancario, denegando una transacción. Miré la pantalla de mi móvil. Eran las 2 de la tarde del domingo. Faltaban menos de 24 horas para que abriera el banco. Verónica podía recuperar su cocina, pero la vida fácil, esa se acabó en el momento en que me levantó la voz. Mañana, lunes por la mañana, su teléfono sonaría y no sería yo pidiendo disculpas. Me desperté el lunes antes de que cantara el gallo. En mi casita, el silencio era paz, no soledad. A diferencia de la casa de mi hijo, donde el silencio estaba lleno de tensión y cosas no dichas. Mientras me preparaba mi café, ese de filtro de tela, fuerte y sin azúcar, me miré las manos. Ayer temblaban de humillación, hoy temblaban de determinación. Me puse mi mejor conjunto de lino beige, el que cosí para la boda de una prima lejana, me pinté los labios de un color discreto
y me coloqué las gafas en la punta de la nariz. La vieja inútil tenía una cita. Llegué a la sucursal del banco 10 minutos antes de que abrieran. El guardia de seguridad, Juan, ya me conocía de hace tiempo. «Buenos días, doña Antonia. Qué madrugadora hoy», bromeó, abriéndome la puerta giratoria para que no tuviera que empujar. «Buenos días, Juan. Hoy el día va a ser largo. Vengo a resolver unos asuntos pendientes que no pueden esperar», respondí con una sonrisa misteriosa. Entré y fui directamente a la mesa del director, el señor García. Es un hombre serio, de traje gris, pero que siempre se ablanda cuando le llevo un trozo de bizcocho casero. Hoy no llevaba bizcocho, solo mi DNI y la tarjeta del banco. «Doña Antonia, qué honor. ¿Ha ocurrido algo?» «Parece usted muy decidida», comentó García, acercándome una silla. El aire acondicionado del banco me enfriaba los brazos, pero el fuego dentro de mí me mantenía caliente. «Señor García, quiero verlo todo». «¿Todo el qué, doña Antonia?» «La cuenta conjunta, esa especial. Quiero el extracto detallado de los últimos 6 meses. Quiero saber a dónde va cada céntimo ganado con el sudor de mis estudios y mi pensión. Y quiero ver el límite de la tarjeta adicional de Ricardo y su esposa». García tecleó rápidamente en el ordenador. El sonido de las teclas parecía el tic-tac de una bomba de relojería. Frunció el ceño, se ajustó las gafas e imprimió varias hojas. El sonido de la impresora parecía interminable. Me entregó el fajo de papeles aún calientes. «Aquí tiene, doña Antonia». Me puse las gafas y empecé a leer. Con cada línea se me hacía un nudo en el estómago. No eran solo ayudas para gastos, como me decía Ricardo. Salón Belleza Total, 150 euros, un martes cualquiera. Boutique Divina, 300 euros, recibo 1 de 10. Restaurante El Sabor Noble, 120 euros. Una cena entre semana. Peluquería canina de lujo, baño y corte premium, 80 euros. Hasta el perro vivía mejor que yo. La lista era interminable. Supermercado con vinos caros, tiendas de decoración, gasolineras. Verónica vivía una vida de marquesa a mi costa. Y Ricardo. Ricardo gastaba en tiendas de electrónica y en cañas con los amigos. Y yo ahorraba en la marca del café para que sobrara más dinero a fin de mes para el futuro de los nietos. ¡Qué ironía! El futuro de mis nietos se estaba gastando en zapatos que hacen daño y en cenas a las que no me invitaban. Recordé cuando Ricardo era pequeño. Recordé las noches en vela, cosiendo para otros, con los dedos pinchados por la aguja para pagarle el colegio privado. Recordé cuando su padre falleció y me vi sola con un hijo adolescente y sin rumbo. No me derrumbé. Levanté muros, construí habitaciones en el fondo del patio, las alquilé, invertí. Cada ladrillo de aquellos estudios tenía una historia de mis privaciones. Dejé de viajar, dejé de comprarme ropa nueva, dejé de vivir para construir un patrimonio que le diera seguridad, y su seguridad se convirtió en la arrogancia de ella. «Doña Antonia, ¿se encuentra bien?» Se ha quedado pálida. La voz del señor García me trajo de vuelta. Respiré hondo, oliendo el aroma a papel y café del banco. Miré al director. «Señor García, ¿cuánto tengo invertido en ese fondo de inversión? Ese que solo puedo tocar yo». «Déjeme ver». Volvió a teclear, con los intereses compuestos de los últimos años. «Doña Antonia, tiene usted una cantidad muy considerable. Es, con diferencia, una de nuestras clientas más sólidas de la sucursal. Si quisiera comprarse un piso al contado hoy, podría hacerlo». Sabía que tenía dinero, pero oírlo en voz alta en ese momento tuvo un peso diferente. Yo era rica, no de ostentación, sino de seguridad. Yo tenía el poder. ¿Y ellos? Ellos vivían de mi grifo abierto. La imagen de Verónica gritando en la cocina volvió a mi mente. «No sirves para nada, solo estorbas». ¿De verdad estorbo, Verónica? ¿Mi dinero también estorba? Una calma gélida se apoderó de mí. No era venganza, era justicia, era educación. A veces la vida enseña con amor, otras veces enseña con la falta de él. «Señor García». Mi voz salió firme, sin ningún temblor.
Quiero hacer algunos cambios ahora mismo. Por supuesto, doña Antonia. ¿Qué desea? Primero, cancele las tarjetas adicionales, la de Ricardo y la que tiene Verónica. Cancélelas ahora. Bloqueo total por pérdida o, mejor dicho, por uso indebido. García abrió los ojos ligeramente, pero mantuvo la profesionalidad. ¿Está segura? Eso impedirá cualquier compra de inmediato. Si intentan pasarla, saldrá denegada. Lo sé, completé, sintiendo un pequeño placer culpable, pero necesario. Exactamente eso. De acuerdo. Hecho. Tarjetas bloqueadas. ¿Algo más? Sí. La cuenta corriente conjunta. Quiero retirar mi nombre, o, mejor dicho, quiero sacar todo el valor que pertenece a mis aportaciones y transferirlo a mi cuenta individual. Deje en la conjunta solo lo que Ricardo ingresa de su sueldo. García miró la pantalla e hizo una mueca. Doña Antonia, si hago eso, la cuenta conjunta se quedará en números rojos. Están usando el descubierto. El sueldo de Ricardo no cubre los gastos mensuales que estoy viendo aquí. Entrarán en el crédito rotativo inmediatamente. Me recosté en la silla. Recordé a Ricardo bajando la cabeza mientras su esposa me humillaba. Él eligió su bando. Ahora que asumiera los costes de esa elección, haga lo que le he dicho. Deje el saldo a cero por mi parte. Si se queda en negativo, que el banco llame al titular restante, Ricardo, para reclamar. Retiro mi patrocinio. Entendido, García tecleaba frenéticamente. Sabe que esto va a causar un trastorno en su vida financiera, ¿verdad? Trastorno, hijo mío. Es lo que hicieron ayer en mi corazón. Respondí, agarrando el bolso con fuerza. Creen que soy vieja, que no entiendo de estas cosas modernas. Creen que el dinero brota en la cuenta por milagro. Es hora de que descubran que el milagro tiene nombre y apellidos. Antonia Pérez. Firmé los papeles que me dio. Mi firma, siempre cuidada, parecía una sentencia. Con cada rúbrica me sentía más ligera. La vieja inútil estaba cortando el cordón umbilical de un hijo de 40 años. Cuando me levanté para irme, García me estrechó la mano con un respeto redoblado. Es usted una mujer de fibra, doña Antonia. Se aprende, señor García. La vida golpea, una se endurece, pero no pierde la ternura. Solo la cambia de dirección. Sonreí. Salí del banco cerca del mediodía. El sol estaba en lo más alto. La ciudad era ruidosa, llena de gente con prisa. Yo me sentía gigante. Caminé hasta una cafetería y pedí un zumo de naranja y un pincho de tortilla. Me senté en una mesita en la terraza, observando el movimiento. Cogí mi móvil. Ninguna llamada todavía. Claro, Verónica debía de estar durmiendo hasta tarde o en la peluquería. Ricardo debía de estar en el trabajo, ajeno a todo. De repente, imaginé la escena. Verónica en la caja del supermercado con el carro lleno o quizás intentando pagar la comida con sus amigas. El momento en que el datáfono haría ese ruidito irritante. Bip, transacción denegada. Inténtelo de nuevo, diría ella con una sonrisa forzada a la cajera. Bip, bip, no autorizada. Debe ser un error del sistema, gritaría, poniéndose roja, no de rabia, sino de vergüenza. La misma vergüenza que intentó hacerme sentir ayer. Le di el primer bocado a mi pincho de tortilla. Estaba delicioso, el sabor de la libertad. Fue entonces cuando el móvil vibró en la mesa, la pantalla se iluminó. Verónica no era llamando. Miré el aparato, el nombre parpadeaba en la pantalla. Dejé que sonara, 1, 2, 3 veces. El tono de llamada parecía una música de victoria. Colgó. Un minuto después, vibró de nuevo. Ricardo hijo llamando. Mi corazón dio un pequeño salto, hábito de madre preocupada, pero enseguida se calmó. No contesté. Bebí un sorbo del zumo frío. Estaban empezando a darse cuenta. El castillo de naipes se estaba derrumbando con la suave brisa de mi decisión. No necesitaba gritar. El silencio de mi dinero retirado estaba gritando por mí. Me limpié la boca con la servilleta de papel, cogí el móvil y lo puse en silencio. Me levanté, me ajusté la chaqueta y me puse las gafas de sol. Tenía un plan más grande que simplemente cortarles el dinero. Aquello era solo el principio. Necesitaba asegurarme de que nunca más se atrevieran a tratarme como un mueble viejo. Caminé hacia la parada de taxis. No iba a casa,
Iba al despacho de don Alejandro Siqueira, mi abogado de confianza desde hace 20 años. Si la casa donde viven está a mi nombre, con usufructo mío, algo que ellos convenientemente olvidan, quizás sea hora de una inspección del inmueble. Al fin y al cabo, la dueña tiene derecho a verificar si los inquilinos están cuidando bien de la propiedad, ¿no? Entré en el taxi y di la dirección. El taxista preguntó: «Bonita tarde, ¿verdad, señora? Preciosa, hijo. Y se va a poner aún mejor. Hoy es día de limpieza general. Voy a sacar la basura que he acumulado en mi vida». El móvil en mi bolsillo vibraba sin parar, como un insecto atrapado. Dejé que vibrara. La desesperación de ellos era la banda sonora de mi nueva etapa. La semana no había hecho más que empezar. El despacho de don Alejandro olía a madera antigua y a café fuerte, un olor que me transmitía seguridad. Mientras él leía la escritura de la casa donde vivía mi hijo, yo me alisaba la falda de mi vestido, quitando pelusas imaginarias. La calma que sentía no era natural. Era la calma de quien ha sobrevivido a un naufragio y ahora observa el mar desde la playa. No quería destruir a mi hijo. Dios sabe que no. Pero necesitaba destruir al niño mimado que vivía dentro de ese hombre de 40 años para ver si el hombre de verdad nacía. Don Alejandro se bajó las gafas y me miró por encima de los gruesos cristales. Era un señor de mi edad, viudo, muy respetado en la ciudad. «Doña Antonia, la documentación es clarísima». Golpeó con la mano el papel amarillento. «La casa fue comprada por usted. El usufructo es vitalicio y exclusivo suyo. Ricardo y su esposa viven allí en comodato verbal, es decir, por un favor, con el permiso de la madre. Si usted quiere, puede pedirles el inmueble de vuelta en cualquier momento. Basta con una notificación extrajudicial dándoles 30 días. ¿30 días?» repetí, sintiendo el peso de esas palabras. «No quiero echarlos a la calle mañana, don Alejandro. Tengo nietos. Pablo y Lucía no tienen la culpa de la ambición de su madre, ni de la cobardía de su padre. Pero necesito que sepan que el suelo que pisan tiene dueña». «Comprendo». Siqueira anotó algo en su blog, y sobre el corte financiero. «Ya está hecho. He cortado el cordón umbilical, don Alejandro. Ahora quiero que redacte una carta, no de desahucio, todavía no, sino una notificación de cobro de alquiler, por uso exclusivo del inmueble. Y quiero oficializar que la propietaria, yo, haré inspecciones mensuales para garantizar la conservación de mi patrimonio». Siqueira sonrió, una sonrisa de medio lado. «¿Quiere asustarlos?» «No, don Alejandro. Quiero despertarlos. El susto es solo el despertador». Salí del despacho con la carpeta de documentos bajo el brazo. El sol de la tarde ya estaba bajando, pintando el cielo de naranja. Decidí no coger un taxi. Caminé despacio hasta mi casa, disfrutando de cada paso. La ciudad parecía más viva. Es curioso cómo una deja de notar la belleza del mundo cuando está demasiado ocupada, siendo el felpudo de los demás. Miraba los escaparates y pensaba: podría comprarme esto si quisiera, pero no lo hacía. La libertad de poder era mejor que la prisión de tener. Cuando llegué a mi portal, vi que las luces de mi salón estaban apagadas, pero había un coche aparcado enfrente. Reconocí la matrícula. Era el coche de Ricardo. Respiré hondo. La ejecución silenciosa entraba en la fase 2. Entré por el portón lateral. Él estaba sentado en el porche, a oscuras, con la cabeza entre las manos. Cuando oyó mis pasos, se levantó de un salto. Llevaba la camisa arrugada por fuera del pantalón, el rostro sudado. Eran las 6 de la tarde de un lunes, y parecía haber envejecido 10 años desde ayer. «Mamá, por el amor de Dios». Vino hacia mí, pero se detuvo al ver que no abría los brazos para abrazarlo. Seguí andando hasta la puerta, saqué la llave del bolso y abrí. «Entra, Ricardo. No vamos a montar un escándalo en la calle», dije con voz serena. Entró detrás de mí, tropezando con las palabras. «Mamá, has desaparecido. El móvil apagado todo el día. Verónica está en pánico, mamá. Su tarjeta no ha pasado en la peluquería. Ha tenido que dejar el DNI como garantía y volver a casa andando porque el BTC no aceptó el pago de la aplicación, que estaba vinculada a tu tarjeta. ¿Te das cuenta de la vergüenza?»
Encendí la luz del salón y dejé mi bolso sobre la mesa. Me volví hacia él, mi hijo, aquel niño al que llevé en brazos a ponerse las vacunas, al que enseñé a montar en bicicleta, ahora un hombre hecho y derecho, quejándose de que su esposa ha tenido que andar. ¿Vergüenza, Ricardo?, pregunté, quitándome las gafas y limpiándolas con calma. Vergüenza es que echen a una abuela de la cocina donde preparaba la comida para su familia. Vergüenza es oír que no sirves para nada delante de tus nietos. Se quedó helado. Su rostro se puso rojo, luego pálido. Mamá. Verónica estaba nerviosa. Ya sabes cómo es. Es el estrés. Estrés. Solté una risa corta, sin humor. Qué curioso que su estrés cueste tan caro, Ricardo. Hoy he cogido los extractos, peluquería, ropa, cenas. Su estrés cuesta más que mi pensión entera. ¿Y tú? ¿Qué hiciste cuando ella me gritó? Yo. No quería empeorar la situación, mamá. Me quedé sin reacción. Te quedaste en silencio. Y quien calla, otorga. Caminé hasta la cocina y empecé a preparar un café. No le ofrecí. Lo hice solo para mí, pero el aroma invadió la casa. Él se quedó parado en la puerta de la cocina, como un niño castigado. Mamá, perdona. Vale, perdona. Verónica también pide perdón. Dice que se exaltó. Pero no puedes hacernos esto. La cuenta conjunta está a 0. El director ha dicho que lo has sacado todo. Están las facturas de la luz, el agua. El colegio de los niños vence la semana que viene. Serví mi café en mi taza de porcelana favorita. Bebí un sorbo, sintiendo el líquido caliente descender. Ricardo, siéntate. Se sentó en la silla de madera sencilla de mi pequeña cocina. Dices que Verónica pide perdón, pero no está aquí, ¿verdad? Te ha mandado a ti. Como siempre, eres el mensajero de sus voluntades. Le da vergüenza, mamá. No, Ricardo, está enfadada y tiene miedo, porque sin mi dinero no es la señora del barrio, es solo una mujer normal casada con un hombre que gana poco. Mamá, eso es humillante. La verdad duele, hijo mío, pero cura. Dejé la taza en la mesa con un ruido seco. Vamos a los hechos. Vivís en una casa de 4 habitaciones que es mía. Conducís un coche que yo ayudé a pagar. Coméis la comida que yo compro. Y tu esposa dice que soy un estorbo. Pues bien, el estorbo ha decidido apartarse. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que el grifo se ha cerrado, Ricardo. Definitivamente. La cuenta conjunta ahora es solo tuya. La tarjeta platino ha sido cancelada. Si queréis mantener ese nivel de vida, sugiero que Verónica se busque un trabajo y que tú pidas un aumento o trabajes el doble. Abrió los ojos como platos, el sudor corriéndole por la sien. Mamá, no podemos. Mi sueldo apenas paga el colegio de los niños y el supermercado. Si nos quitas tu apoyo, nos arruinamos. Pues arruinaos. Mi voz salió dura, pero mi corazón estaba encogido. Era necesario. Arruinaos para aprender a reconstruir. Yo me arruiné muchas veces, Ricardo, para que tú tuvieras esa vida cómoda. Yo comí huevos fritos para que tú comieras filetes. Ahora te toca a ti freír el huevo. Ricardo se pasó las manos por el pelo, desesperado. ¿Te estás vengando? ¿Es eso? ¿Venganza? Es educación, Ricardo. Tardía. Lo admito. Fallé en enseñarte el valor del dinero y el valor del respeto. Estoy corrigiendo mi error antes de morirme. Me levanté y fui a la estantería del salón. Cogí el sobre con el membrete del despacho de don Alejandro. Volví y lo dejé sobre la mesa, delante de él. ¿Qué es esto?, preguntó con miedo de tocar el papel. Es una notificación. La casa donde vivís es mía. Siempre lo ha sido. Os dejé vivir allí para que criarais a mis nietos con comodidad, pero el contrato verbal de armonía familiar se rompió el domingo. Abrió el sobre con manos temblorosas, leyó las primeras líneas y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cobro de alquiler? Mamá, ¿le vas a cobrar el alquiler a tu propio hijo? Le voy a cobrar el alquiler a los inquilinos que me faltan al respeto. El importe está ahí. Es simbólico, Ricardo, la mitad del valor de mercado de ese barrio. Pero si no pagáis, o si vuelvo a ser maltratada dentro de mi propia propiedad, la próxima carta será de desahucio. Ricardo soltó el papel como si quemara. Me miró
y por primera vez en años vi miedo en sus ojos. No el miedo de un niño, sino el miedo de un hombre que se da cuenta de que el suelo ha desaparecido bajo sus pies. ¿No te atreverías?, susurró. ¿Has visto lo que he hecho con las cuentas esta mañana? ¿Crees que no me atrevo? Me incliné sobre la mesa, mirándole al fondo de los ojos. Soy la mujer que construyó todo lo que disfrutáis. No me retes, Ricardo. Y dile a tu esposa que si quiere seguir viviendo en mi casa, las reglas han cambiado. ¿Qué reglas? Regla número 1. Respeto. Regla número 2. Independencia financiera. Regla número 3. La abuela Antonia ya no es la empleada del hogar. Si voy a visitar a mis nietos, seré una visita. Quiero que me sirvan, no servir. Y si la casa está sucia, es vuestro problema. Se quedó en silencio durante un largo rato. El ruido del reloj de pared llenaba el vacío. Tic-tac, tic-tac. El tiempo de la impunidad se había acabado. No sé qué decirle a Verónica, murmuró, derrotado. Dile la verdad. Dile que la fuente se ha secado, y dile que el próximo lunes iré a hacer la inspección del inmueble. Quiero ver si las paredes están limpias y si el jardín está cuidado. De lo contrario, contrataré a un jardinero y lo descontaré de la herencia, o mejor dicho, os enviaré la factura. Ricardo se levantó despacio. Parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Cogió el sobre de la mesa. Has cambiado, mamá. He despertado, hijo mío. Lo acompañé hasta la puerta. Ve con Dios. Y Ricardo se detuvo en el portal y miró hacia atrás. No me pidas dinero para la gasolina de vuelta. Bajó la cabeza y entró en el coche. Le vi golpear el volante con rabia antes de arrancar. Observé las luces rojas del coche alejarse en la calle oscura. Cerré la puerta y eché la llave con 2 vueltas. Apoyé la espalda en la madera fría de la puerta y solo entonces permití que una lagraria solitaria resbalara por mi mejilla. Dolía. Dolía mucho ser dura con quien amas, pero era el dolor del parto de un nuevo hombre. Estaba volviendo a parir a Ricardo, esta vez a la vida adulta. Mi móvil vibró en el bolsillo. Un mensaje de texto. Era de Verónica. No era una disculpa. Ricardo ha llegado con ese papel ridículo. Te has vuelto loca. Mañana hablamos. No creas que vas a humillarnos así. Sonreí. Su audacia era impresionante. Todavía creía que tenía el control. Todavía creía que podía hablar y darle la vuelta a la partida. No había entendido nada. No respondí. Borré el mensaje y me fui a mi habitación. Abrí mi armario y saqué de allí una caja antigua donde guardaba mis proyectos especiales. Telas finas, encajes, pedrería. Mañana sería martes. Tenía mucho que hacer. Si iba a ser la villana de su historia, sería la villana mejor vestida y más rica que hubieran visto jamás. Verónica quería guerra. Iba a recibir una lección de estrategia. Al fin y al cabo, quien cose, sabe. A veces es necesario cortar la tela sobrante para que la prenda siente bien, y yo solo estaba empezando a cortar los excesos. La semana se arrastró como una telenovela repetida. El silencio de mi teléfono era la prueba de que estaban intentando sobrevivir sin mí, o quizás tramando cómo doblegarme. Pero yo no soy un junco que se dobla con el viento, soy un roble viejo. El lunes siguiente, como prometí en la notificación, me puse mi traje de chaqueta gris, me calcé unos zapatos cómodos y cogí un taxi. No avisé a qué hora iría. La dueña de la casa no necesita concertar una cita para visitar su patrimonio. Eran las 10 de la mañana cuando el taxi paró frente a la casa de Muro Alto. El jardín, que yo solía pagar a un chico para que limpiara quincenalmente, ya tenía hojas secas acumuladas en la esquina del portón, pequeños detalles de abandono. Llamé al timbre. Tardaron en abrir. Volví a llamar. Un toque largo e insistente. Quien abrió la cancela fue Verónica. Llevaba un albornoz, el pelo recogido de cualquier manera y ojeras profundas. Sin el maquillaje caro y el peinado de peluquería, parecía una niña asustada, pero en cuanto me vio, la postura de señora ofendida volvió en un instante. «¿Qué hace usted aquí?», espetó, bloqueando la entrada con su cuerpo. «¿Viene a pedir perdón?».
Si ha traído la tarjeta nueva, puede pasar. Si viene con más papeles ridículos, puede darse la vuelta. Me ajusté las gafas en la nariz y la miré con la serenidad de quien tiene la llave maestra. Buenos días a ti también, Verónica. He venido a hacer la inspección mensual del inmueble, como se le notificó a Ricardo. Saqué una carpeta con una tabla de mi bolso. Sí, había traído una tabla. Era teatro, quizás. Pero el teatro es necesario cuando el público no entiende la realidad. Con permiso, di un paso adelante. Ella no se movió. Usted no va a entrar. Esta casa es mía. Llevo 10 años viviendo aquí. Llevas 10 años viviendo aquí de favor. Corregí con voz suave pero firme. La casa está a mi nombre. La escritura está en mi caja fuerte. Y el IBI, que por cierto venció la semana pasada, lo he pagado yo toda la vida. Si me impides entrar, Verónica, llamo a la policía y a un cerrajero ahora mismo, y creo que no quieres que los vecinos vean a la policía en tu puerta, ¿verdad? Vaciló, miró a los lados, comprobando si algún vecino curioso estaba en la ventana. La apariencia era su talón de Aquiles. Bufó, levantó los brazos y se apartó, dejando el portón abierto. Pase, pase y a ver si encuentra polvo, vieja insoportable. Murmuró la última parte, pero la oí. Fingí que no. Entré en el salón. El aire estaba pesado, cargado. Había juguetes esparcidos por el suelo, cajas de pizza vacías en la mesa de centro y una pila de ropa por planchar en el sofá. La casa, que siempre había estado impecable porque yo pagaba a la señora de la limpieza 2 veces por semana, era un caos. ¿La asistenta no ha venido?, pregunté, anotando en mi tabla. ¿María? Dice que no viene hasta que no le paguen lo que se le debe. Ricardo dijo que le ingresaría el dinero, pero la tarjeta no pasó. Verónica dejó de hablar, dándose cuenta de que estaba admitiendo la derrota. Caminé hasta la cocina, la misma cocina de donde fui expulsada. El fregadero estaba lleno de platos. El olor a grasa rancia impregnaba el aire. Abrí el frigorífico sin pedir permiso. Daba pena verlo. Unas botellas de agua, un bote de margarina y poca cosa más sustanciosa. Nada de frutas exóticas, nada de quesos caros, nada de los yogures especiales de los niños. ¿Dónde están mis nietos?, pregunté, cerrando la puerta del frigorífico. ¿En el colegio? Al menos eso, ¿no? Aunque Ricardo recibió un correo de secretaría reclamando la mensualidad, se cruzó de brazos, apoyada en la encimera, con una sonrisa venenosa. Si los expulsan del colegio bilingüe, la culpa será suya, ¿sabe? Usted que cortó el dinero, cargará con la culpa de dejar a sus nietos sin estudios. Aquello fue un golpe bajo. Sabía dónde dar. Usaba a los niños como escudo y como espada, pero yo ya lo había previsto. La culpa, Verónica, es de quien se gasta el dinero del colegio en zapatos, respondí, anotando humedad en el techo en mi tabla, señalando una mancha oscura en el yeso de la que nunca me habían avisado. ¿Y por el colegio? No te preocupes, yo lo resuelvo a mi manera. Continué la inspección. Baños sucios, bombillas fundidas que nadie había cambiado. La casa gritaba pidiendo socorro, igual que su vida financiera. Cuando terminé, arranqué la hoja de la tabla y la dejé sobre la mesa del comedor, encima de un folleto de comida a domicilio. Aquí está el informe preliminar. La conservación del inmueble está por debajo de lo aceptable. Tenéis 15 días para regularizar la limpieza y el jardín. O contrataré una empresa especializada y os enviaré la factura junto con el alquiler. Verónica se echó a reír. Una risa histérica. ¿Alquiler? ¿De verdad cree que Ricardo le va a pagar un alquiler? Es su hijo. Exactamente. Y por ser mi hijo, necesita aprender a ser un hombre. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Cuando llegué a la puerta, oí el ruido de un coche entrando en el garaje. Era Ricardo. No debería estar en el trabajo. Eran las 11 de la mañana. Entró en el salón con la corbata floja y una caja de cartón en las manos. Tenía los ojos rojos. Cuando me vio, se quedó paralizado. «Mamá, Ricardo, ¿por qué no estás en la oficina?» Puso la caja en el suelo. Miré dentro. Portarretratos, tazas, papeles, la caja del despido. Verónica corrió hacia él. «Cariño, ¿qué es esto? Me han despedido, Verónica». Ricardo se derrumbó en el sofá, ignorando la pila de ropa.
el recorte de personal del que hablaban. Mi nombre estaba en la lista. Dijeron que mi rendimiento había bajado mucho en los últimos meses, que andaba distraído. Me miró, no con rabia, sino con pura desesperación. ¿Y ahora qué, mamá? No tengo sueldo, la tarjeta está bloqueada, la cuenta está a cero. He perdido el trabajo. Has ganado. ¿Estás contenta? Vamos a pasar hambre. ¿Es eso lo que querías? ¿Ver a tus nietos pasar hambre? Mi corazón de madre sangró. Ver a un hijo en esa situación es como tener un miembro amputado. La voluntad era correr, abrazarlo, decirle, deja que mamá lo arregle, firmar un cheque, llenar el frigorífico. Era lo que había hecho toda mi vida, y fue exactamente eso lo que lo había llevado a ese sofá, a sus 40 años, incapaz de afrontar una tormenta sin un paraguas ajeno. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas. Verónica empezó a llorar a gritos, un llanto de niña mimada. Vamos a perderlo todo. La casa, el coche. Ricardo, haz algo, gritaba, sacudiéndole el hombro. Golpeé la tabla contra la mesa con fuerza. El ruido hizo que los dos se callaran. Silencio. Mi voz, que ellos creían débil, tronó en la sala. Dejad de actuar como dos niños asustados. Sois adultos. ¿Tenéis salud? ¿Tenéis brazos? ¿Tenéis piernas? Caminé hasta Ricardo y le puse una mano en el hombro. Has perdido el trabajo, hijo mío. Lo siento mucho. Es doloroso, pero no es el fin del mundo. Tienes una carrera que yo te pagué. Tienes experiencia. Busca otro. Pero las facturas, mamá. La comida de hoy. Gimoteó. La comida de mis nietos nunca faltará. ¿Ha quedado claro? Pero la vuestra, esa tendréis que ganárosla. Cogí mi móvil y marqué un número. Puse el altavoz. Colegio Santa Cecilia, Administración, buenos días. Buenos días. Soy Antonia, la abuela de Pablo y Lucía. Quería concertar una cita para esta tarde. Quiero asumir la responsabilidad financiera de las mensualidades de mis nietos. Sí, directamente con cargo a mi tarjeta de débito, pero con una condición. El contrato financiero queda solo a mi nombre. Los padres reciben los boletines, pero quien paga soy yo, y cualquier negociación es conmigo. Ricardo y Verónica me miraban con la boca abierta. Perfecto, doña Antonia. Podemos hacerlo hoy mismo. Gracias. Colgué. Miré a Verónica. El colegio está garantizado. El seguro médico de los niños. Ya he llamado y lo he puesto a mi nombre también. No se quedarán sin médico ni sin estudios. Ahora, el supermercado, la gasolina, la luz, el agua, internet, la peluquería y el vino. Eso es cosa vuestra. Pero si no tenemos dinero, gritó Verónica, pues vended, señalé el televisor gigante en la pared. Vended esa tele de 80 pulgadas. Vended el segundo coche que está parado en el garaje. Vended los bolsos de marca que tenéis en el armario. Haced dinero. A falta de pan, buenas son tortas. Eres un monstruo, susurró Verónica. No, querida, soy la realidad, y la realidad acaba de llamar a tu puerta. Miré a Ricardo. Tenéis un techo. No voy a cobraros el alquiler este mes, considerando tu despido. Es mi ayuda. Aprovechad estos 30 días para encontrar un trabajo, cualquier trabajo, aunque sea de camarero, porque el mes que viene llega el recibo. Caminé hasta la puerta. Antes de salir, me volví hacia ellos, que parecían dos náufragos en su propio salón. Ah, y el domingo hay comida en mi casa. Voy a hacer lasaña. Mis nietos están invitados. Vosotros solo si traéis el postre. Y no hablo de un dulce comprado en la pastelería cara. Quiero ver esfuerzo. Salí de la casa temblando, pero de adrenalina. Entré en el taxi que me esperaba. Le pedí que me esperara con el taxímetro en marcha, un lujo que podía permitirme. Mientras el coche se alejaba, vi por el retrovisor a Verónica sentada en la acera, llorando. Ricardo estaba de pie, mirando a la nada. La revelación del poder no fue mostrar cuánto dinero tenía, fue mostrar lo pobres de espíritu que eran sin mí. Les quité los ruedines a la bicicleta. Ahora, o pedaleaban o se caían de bruces. Le pedí al taxista que me llevara al supermercado. Iba a llenar el maletero, no para llevárselo a ellos, sino para preparar cestas de comida. Sabía que,
Con el orgullo herido, no me pedirían comida hoy, pero dentro de 2 días, cuando el frigorífico estuviera realmente vacío, Ricardo vendría a buscarme, y cuando viniera, no encontraría dinero. Encontraría arroz, lentejas, aceite y pasta, comida de verdad, no de reyes. Aquel día, no fui solo abuela o madre, fui la matriarca. Y por primera vez en años, sentí que mi hijo me miraba no como a un cajero automático, sino como a alguien a quien temía y, en el fondo, necesitaba desesperadamente respetar para sobrevivir. La tormenta había llegado, y yo era la única con el barco a flote. 6 meses pasaron desde aquella tarde en que le quité los ruedines a la bicicleta de mi hijo y lo dejé pedalear solo en el asfalto caliente de la vida real. Dicen que el tiempo pone a cada uno en su sitio, pero yo digo que la necesidad es la madre del cambio. Hoy es domingo otra vez. El sol brilla igual que aquel día fatídico, pero cuando el taxi paró frente a la casa de Ricardo, algo era diferente. En el jardín ya no había aquellas flores caras que se morían en una semana. En su lugar, vi unas lechugas, cebollinos y una tomatera cargada. La tierra estaba removida, señal de trabajo reciente. Sonreí. La belleza de lo útil es la que más me agrada. Llamé al timbre. Esta vez no tuve que esperar. La puerta se abrió y mis nietos, Pablo y Lucía, corrieron a abrazarme. «Abuela, abuela», gritaron, agarrándose a mis piernas. Iban vestidos con ropa sencilla de algodón, nada de esas marcas que pican. Olían a jabón y a niño feliz. «Hola, mis amores. Cuidado con la espalda de la abuela», bromeé, besándoles la cabeza. Justo detrás vino Ricardo. Estaba más delgado. La barriga de la cerveza y el sedentarismo había disminuido. Llevaba unos pantalones cortos viejos y una camiseta manchada de pintura. «Hola, mamá». «La bendición», dijo, secándose las manos en un trapo. «Dios te bendiga, hijo mío. ¿Estás pintando?» «Sí». A Verónica se le antojó cambiar el color del salón, y como no tenemos dinero para un pintor, lo estoy haciendo yo mismo. Sonrió, una sonrisa cansada pero orgullosa. No se me da tan mal. Al final, entré. La casa estaba limpia. No esa limpieza estéril de profesional, sino una limpieza vivida. Olía a desinfectante de lavanda, el más barato del supermercado, pero que lo dejaba todo fresco. El televisor gigante de 80 pulgadas ya no estaba en la pared. En su lugar había uno más pequeño, antiguo, que debían de haber sacado de algún trastero. «Vendimos la tele el mes pasado», explicó Ricardo al ver mi mirada. «Nos dio para pagar 2 meses de comunidad atrasados y hacer la compra del mes. Hiciste bien, hijo». «Una tele grande no llena la barriga», comenté, caminando hacia la cocina. Mi corazón se aceleró un poco. La cocina era el escenario del crimen, el lugar donde fui humillada. Me detuve en la puerta. Verónica estaba allí, de espaldas, removiendo una mezcla en un cuenco grande. No llevaba un peinado de peluquería. El pelo estaba recogido en un moño alto, firme. Llevaba un delantal manchado de harina. El olor era maravilloso. Olor a bizcocho de zanahoria en el horno y a chocolate en el fuego. Se dio la vuelta al oír mis pasos. Por un segundo, vi a la antigua Verónica queriendo aparecer, esa postura defensiva, la mirada altiva, pero la realidad de los últimos 6 meses había lijado sus aristas. Suspiró y bajó los hombros. «Hola, doña Antonia». Su voz era más baja, sin aquel tono estridente. «Hola, Verónica. Huele muy bien. Es un encargo», señaló una mesa en un rincón, llena de tarritos de plástico con porciones de tarta. «Tengo que entregar 20 mañana por la mañana en el polígono industrial. Ricardo los llevará antes de ir a su nuevo trabajo». Sabía lo del nuevo trabajo de Ricardo. Consiguió un puesto de supervisor de almacén en una distribuidora. Ganaba 1/3 de lo que ganaba antes. Trabajaba los sábados, pero llegaba a casa con el sudor de su frente y dinero honesto. «¿Tartas en porciones?», pregunté acercándome. «Sí», se sonrojó un poco, limpiándose las manos en el delantal. Usted tenía razón. A falta de pan, buenas son tortas». Aprendí a hacer aquella receta suya
de la cobertura de chocolate, esa que no se cristaliza. Me quedé paralizada. La receta que ella decía que era dulce, empalagosa y de viejos. Estás usando mi receta. Es la única que los clientes alaban y por la que repiten, admitió, mirando al suelo. Y cunde más, también da más beneficio. Me quedé en silencio, observando. La mujer que me expulsó de la cocina porque estorbaba, ahora sobrevivía gracias a la cocina y a las recetas que yo intenté enseñarle. La ironía de la vida es un plato que se come caliente, recién salido del horno. Tienes que tamizar el cacao en polvo antes, si no, se hacen grumos, dije, sin poder contener la lengua de la experiencia. Verónica me miró. Pensé que iba a gritar. Pensé que iba a decir, no se meta, pero cogió el colador. ¿Es por eso que el de ayer me quedó un poco espeso?, preguntó, genuinamente interesada. Sí, y ponle una pizca de sal. Realza el dulce. Me lavé las manos en el fregadero, en el mismo fregadero, y cogí una cuchara. Deja que te enseñe el punto, muchacha. Si no, vas a desperdiciar material, y el dinero no está para tonterías. Y allí, lado a lado, la suegra y la nuera removieron el chocolate. No hablamos del pasado. No hubo peticiones de perdón cinematográficas con violines de fondo. Hubo algo mejor. Hubo trabajo. Hubo respeto silencioso. Cuando el chocolate llegó a su punto, ella apagó el fuego. La comida será sencilla, doña Antonia. Pollo asado con patatas y arroz. No nos llegaba para solomillo. El pollo asado es mi comida favorita de los domingos. Verónica, siempre que esté hecho con amor y pagado con dinero propio, sabe a banquete. Nos sentamos a la mesa. Ricardo sirvió el zumo de sobre, bien frío. Los niños contaron cosas del colegio. Pablo dijo que había sacado un 10 en matemáticas. La abuela paga el colegio, pero el que estudia soy yo, dijo orgulloso. Así es, mi nieto, le sonreí. El dinero de la abuela abre la puerta, pero eres tú quien tiene que entrar y caminar. Durante la comida, me fijé en su dinámica. Ricardo ya no estaba pendiente del móvil. Hablaba con Verónica sobre las facturas, sobre el precio de las patatas, sobre la pintura de la pared. Discutían, no estaban de acuerdo, pero parecían socios. La crisis había transformado un matrimonio de apariencias en una sociedad de supervivencia. Ya no eran la pareja de anuncio de margarina, eran una pareja real, con recibos y callos en las manos. Cuando terminamos, hice el gesto de levantarme para recoger la mesa, un viejo hábito de quien ha servido toda la vida. No, mamá, dijo Ricardo rápidamente. Usted es una visita. Quédese sentada. Verónica y yo fregamos. Eso, doña Antonia, completó Verónica, juntando los platos. Usted ya ha trabajado mucho. Váyase al porche con los niños. Fui al porche. Me senté en la mecedora. Oía el ruido del agua en el fregadero y su conversación en voz baja en la cocina. ¿Has limpiado mal este vaso, Ricardo? Ay, Verónica, deja de quejarte y seca de una vez. Reí por lo bajo. Seguían siendo ellos, pero ahora el peso estaba repartido. Miré el sobre que había traído en el bolso. Era el recibo del alquiler simbólico que habían ingresado en mi cuenta el viernes. No habían fallado ni un mes desde que Ricardo encontró el trabajo. Era poco dinero comparado con el que yo tenía, pero ese papel valía más que el oro. Era la prueba de la dignidad de mi hijo. Cogí el móvil. Tenía un mensaje en el grupo de la familia, ese que había silenciado meses atrás. Era una foto que Ricardo acababa de publicar, la foto del pollo asado en la mesa sencilla. El texto decía, domingo en familia, todo sencillo, pero ganado con nuestro sudor. Gracias, mamá, por venir. Sentí una lágrima correr, no de tristeza, sino de deber cumplido. Muchas madres tienen miedo de ser duras. Las madres tienen miedo de que sus hijos dejen de quererlas si les cierran el monedero. Yo tuve ese miedo. Cuando salí de aquella cocina humillada, pensé que había perdido a mi hijo para siempre. Pero descubrí que solo perdemos a los hijos cuando dejamos que ellos se pierdan en la ilusión de que la vida es fácil. Amar no es solo dar. Amar, a veces, es quitar el suelo para enseñar a volar. Verónica apareció en el porche con un tarrito con la tarta que hicimos juntas. El postre, doña Antonia. Cortesía de la casa, dijo, extendiéndome el tarro, un poco cohibida. Y gracias por el truco de la sal. Quedó mejor,
La verdad. Cogí la tarta, la probé. Estaba deliciosa. Está aprobada, Verónica. Puedes venderla, que será un éxito. Ella sonrió, una sonrisa breve pero sincera. ¿Usted vendrá el domingo que viene? Si me invitáis, vengo. Pero traeré mi labor de ganchillo. No voy a quedarme de brazos cruzados viéndoos trabajar. Trato hecho, entró. Me quedé allí, meciéndome en la silla, sintiendo la brisa de la tarde. Soy Antonia. Fui costurera, propietaria de estudios, viuda y madre soltera. Me llamaron inútil, estorbo y vieja. Hoy soy la matriarca de una familia que ha renacido de las cenizas de su propia arrogancia. Recuperé mi respeto, recuperé mi cocina, aunque ahora sea territorio neutral, y lo más importante, recuperé a mi hijo. No les dejé una herencia de dinero fácil para que la gastaran en frivolidades. Les dejé la herencia de la lucha, y esa nadie la gasta, nadie la roba, y el banco no se la queda. Miré al cielo y di las gracias. La injusticia de aquel lunes fue lo mejor que me pudo pasar, porque fue en el grito de la humillación donde encontré el silencio de mi fuerza. Y para ti que me estás escuchando y crees que eres demasiado vieja para imponerte, o que tienes miedo de decirle que no a un hijo adulto y vago, escucha la voz de la experiencia. No seas el bastón que le impide a tu hijo andar. Sé la luz que le muestra el camino. Aunque el camino empiece con una carretera llena de baches, se quejarán, llorarán, patalearán, pero un día, cuando estén comiendo el pan que ellos mismos han amasado, te lo agradecerán. Ahora, si me disculpan, voy a comerme mi tarta,